Es un inmenso placer volver a encontrarnos en esta noche. Usted sabe las tallas que tenía Simón Bolívar, que tenía el Libertador. Usted sabe realmente cuál era la estatura, cuánto medía el Libertador. Porque todos sabemos que nos dicen, no, porque el Libertador era pequeñito, era un hombre bajito, era flaquito, era pequeñito, las botitas que se ven en la casa de Bogotá y en la casa de Caracas son unas botitas pequeñas. Toda la gente pues dice, pues Bolívar era un hombre delgado y pequeño. Pero voy a hablarles de las tallas, lo más preciso que he encontrado en las investigaciones, en las preguntas, a través de la internet, a través de las inteligencias artificiales. Hay que ponerlos en contexto, en el sentido de que Bolívar dejó la ropa que usaba, y esa ropa una parte de esa ropa quedó allá en su quinta de Bogotá, otra parte de esa ropa quedó en su casa de Caracas. También quedó ropa pues en Colombia, en varias partes de Colombia, quedó ropa de Bolívar. En Perú, que también vivió un tiempo, hay familias que coleccionaron y que tienen prendas de Libertador, de Bolívar. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, que hay ropa, hay botas, hay zapatos que son del Libertador, que se mantienen conservados en museos, en esos lugares. Entonces, por esa ropa se deduce el tamaño, la talla del Libertador. Pero hay otro elemento bien importante, y es el siguiente. En el año 2010 se hizo una exhumación. Se abrió de nuevo el ataúd porque había una preocupación del presidente Chávez, que quería saber primero que estuviesen allí los restos del Libertador, porque en Venezuela había la costumbre y el brollo, y se repetía y se decía que los colombianos no nos habían enviado los restos del Libertador, que habían mandado otra cosa. Se decía mucho que ahí en el panteón no estaban los restos del Libertador. Otra preocupación que tenía el presidente Chávez era que él decía que había mucho rumor y se decía mucho que al Libertador no había muerto de tuberculosis, nada, ni de cosas de los pulmones, sino que al Libertador lo habían envenenado. El Libertador había sido asesinado. Entonces, bueno, el presidente Chávez hizo una comisión, tuvo la autorización y trajeron científicos que se encargaron de abrir y de exhumar los restos del Libertador. Bueno, de esa exhumación de los restos del Libertador vienen estos datos. La exhumación se hizo en el año 2010. Vienen estos datos. La estatura del Libertador, según esa exhumación, según el análisis que hicieron esos científicos antropólogos forenses, ¿verdad? Esos forenses que hicieron ese trabajo, el Libertador medía 1,67 m. Era un hombre bajito. 1,67 m. La medida y la estatura popular más frecuente entre los venezolanos es de 1,70 m. Un hombre promedio venezolano es 1,70 m. Claro, hay venezolanos ahora más altos porque estamos mejor alimentados, porque han mejorado las condiciones físicas, pero Bolívar medía 1,67 m, según los estudios forenses que se hicieron en el 2010 por la exhumación. Tenemos también que era delgado, era un hombre delgado. En algunos libros, en algunos historiadores usan la palabra enjuto, era un hombre delgado, pero a pesar de que era delgado, era atlético, es decir, era un flaquito pequeñito, pero con músculos, con musculitos fuertes y con nervios fuertes, con buena con textura, a pesar de que no era un hombre grande y alto y gordote, así no era figni, no, pero tenía una contextura muscular fuerte.
Y eso era lo que le permitía tener un dominio del caballo y tener horas y horas y poder aguantar esos viajes a caballo donde recorrió pues el mundo y de vuelta toda América. Entonces Bolívar tenía pues esas condiciones. Era delgado, atlético y de una construcción nerviosa. Por eso era que resistía muchas horas a caballo. Las prendas. Hay prendas, como ya les dije, originales en la casa natal en Caracas y en la Quinta de Bolívar en Bogotá. Entonces empecemos. Los zapatos. Bolívar le gustaba usar botas altas. Le gustaba usar botas altas. No le gustaban las botas gruesas, pesadas, como le gustaban a los otros generales que estaban en ese tiempo, que eran contemporáneos, que peleaban con generales como Urdaneta, los generales, el general Sucre. Ellos usaban botas fuertes, pesadas. A Bolívar no le gustaban esas botas fuertes y pesadas. A Bolívar le gustaban unas botas de cuero flexibles, delicadas, de manera que él pudiera sentir con la suavidad de la bota, pudiera sentir el estribo del caballo, porque se la mantenía en el caballo y dominaba el caballo. Entonces por eso era que a Bolívar le gustaban las botas altas de cuero, muy flexibles, muy delicadas. ¿Qué talla? Bueno, la talla en zapato de Bolívar era 35 o 36 por la talla europea. Es decir, la talla frecuente en nosotros los venezolanos para la mujer. La mujer tiene el pie pequeño. Entonces la talla de Bolívar en zapato era 35, 36 y se dice que sus pies eran pequeños y delicados. Eran pies pequeños y delicados. Los guantes. ¿Qué talla era el libertador Simón Bolívar en los guantes? ¿Cómo tenía las manos? Porque hay personas que son delgaditas, flaquitas, pequeñitas, pero tienen las manos grandes o largas. Bueno, la talla del libertador en guantes era 6.5, 6,5 y 7. Entre 6,5 y 7. Es decir, unas manos pequeñas y delicadas. Vamos a ver la cabeza y la medida del sombrero. Recuerden que en esa época el sombrero era casi como una prenda obligatoria, el sombrero. Bueno, Bolívar tenía una medida de sombrero o medida de cabeza que tenía entre 55 y 56 centímetros. Para ser pequeñito, delgado, era un poco cabezón. Tenía una cabeza, una frente amplia. Tenía una cabeza amplia. Entonces medía entre 55 y 56. La cintura. Talla de la cintura o del pantalón o la correa. Bueno, Bolívar medía en cintura 75 a 80 centímetros. 75 a 80 centímetros. De manera que la talla de Bolívar en pantalón, en interior, era lo que se llama talla S. Que la talla S, ¿qué significa la talla S? La talla S significa small. Small. Es decir, era talla S, talla pequeña. Era talla pequeña. A Bolívar le gustaban las telas suaves y las telas finas. A Bolívar le encantaba la seda y le encantaba el terciopelo. Y su ropa la traían o la mandaba a buscar en Londres. En Londres, Inglaterra, en Francia, era la ropa de Bolívar. Fíjense que Bolívar para vestirse, para tener ese uniforme, era muy elegante. Cuando estaba en el campo, cuando estaba en las batallas, cuando estaba en el lodo, no se preocupaba por eso. Su atención era
pelear, temer el uniforme, temer el bastón de mando, saber que él era el general, que todos supieran que él era el general, se distinguía. El general, ese uniforme tan bonito del ejército patriota, pero cuando tenía alguna actividad social, cuando le tocaba estar pues en un lugar elegante por algún banquete, alguna reunión, que le encantaban los banquetes, le encantaba bailar, le encantaba conversar con mujeres bonitas, enamorarlas, él era muy elegante. Bolívar era muy elegante, vestía con mucha elegancia y se preocupaba que la chaqueta, lo que llaman la chaqueta o la casaca, que era una chaqueta, una casaca, estuviera siempre ajustada a su cuerpo, es decir, estuviera a la medida. No era que iba a andar con una chaqueta chorreada, descolgada, más ancha, más grande, no. Sus chaquetas tenían que estar perfectamente pues ajustadas a la medida de su cuerpo para realzar su elegancia, su imponencia.